Claudia Nayeli Olvera Rodríguez, soy de San Luis Potosí, tengo 24 años, soy licenciada en danza contemporánea. Mi nombre es Jonathan Alexander Castillo Murillo, me dicen Toro. Soy bailarín profesional, licenciado en danza. Estudié en Mazatlán, Sinaloa. Vi la convocatoria desde la primera generación. Yo estaba en Sinaloa, todavía trabajando en otra compañía. Y el año 2015, vi una de las funciones de Bellas Artes de CEPRODAC y me gustó mucho su trabajo. O sea, fui a ver unos compañeros bailarines que todavía están en el proyecto y ahí dije, o sea, quiero volver a bailar contemporáneo. Mi acercamiento con el CEPRODAC fue, de hecho, por medio de las convocatorias. Yo lo que quería también era poder abrir una puerta más allá, salir de San Luis Potosí y estar aquí en la ciudad para mí es un paso más. En tan solo 6 años, el Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, ha logrado posicionarse como uno de los espacios más importantes en México para la creación y experimentación en danza contemporánea. Su propósito es brindar a los creadores la infraestructura necesaria para la realización de diferentes montajes, siempre con respeto a la libertad creativa y a las distintas líneas artísticas. Es un espacio de trabajo bastante interesante. Me parece que en los procesos, tanto como en la convivencia cotidiana, pues hay un compañerismo que sí es muy evidente, pero también al mismo tiempo hay una individualidad que te hace ser parte de ese proyecto, ¿no? Nuestro horario aquí es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tienes 1 hora y media de comida. Los entrenamientos van variando según los proyectos que estamos realizando. Tenemos quien se encarga de conseguir funciones, tenemos quien se encarga de generar los proyectos, o sea, hay todo un equipo trabajando. Nuestra base siempre ha sido el ballet, siempre tenemos nuestra clase de ballet y ya conforme a las danzas va variando, puede cambiar la disciplina, yoga, acrobático, ya es como dependiendo del proyecto. Y pues mi chamba aquí es como ser mejor y estar y que llegue un coreógrafo y diga, quiero trabajar con él. El proyecto Héroes, de la coreógrafa Lidia Romero, es un espectáculo dancístico ubicado en un espacio atípico que busca favorecer el ejercicio del derecho ciudadano a la cultura y redimensionar la relación del espectador con la arquitectura. Yo creo que los espacios públicos tienen esa cualidad que convocan a un público diverso, que no es el especializado en danza, y realmente nuestra producción tiene esa misión de llegar y convocar a otros públicos que tengan esa experiencia quizás por primera vez y que se vuelvan poco a poco asiduos consumidores del arte y de la producción artística de este país, que es muy rica. La obra Héroes trata sobre 2 bandos, los bibliófilos y los invasores, que son 2 bandos antagónicos. Su mensaje más que nada es la cuestión de la sabiduría, el conocimiento del ser humano y cómo obtenerlo. Por eso la biblioteca es tan importante y es el lugar en el que se da todo, el santuario. Y entonces el espectador se ve rodeado de la escena, de los bailarines, del acontecimiento, y de pronto se da cuenta que él es uno más de los personajes, que el espectador es uno más de los héroes que están construyendo la historia. Lo que tiene la obra es que es como si fueras a leer un libro, nada más que lo estás viendo físicamente. Entonces las personas llegan a tener una imaginación en la obra, en el personaje, en que se sienten en otro mundo. Bueno, en esta aventura me acompañaron, por supuesto, los 20 bailarines increíbles, intérpretes del CEPRODAC. Son personas maravillosas y son artistas propositivos, creativos,
y que están muy empapados de la situación y dándole vida a cada instante a esta obra. No podemos trabajar en un salón de clase porque en realidad estamos interviniendo la arquitectura del espacio. Entonces ideábamos ciertas premisas en el salón y al llegar allá pues ya prueba y error, o qué es lo que funciona más. La gente te va dando como una dirección de cómo intercambiar lo que estás haciendo con el público. Tienes que tener la sensibilidad de saber dónde está tu cuerpo, dónde están tus enemigos y dónde está el público. Llega a haber momentos en que hasta te llegan a tocar para ver si eres una persona o si eres un personaje o un ser de otro mundo. Después de dar las gracias, que venimos hacia el camerino y atravesamos el grupo de gente, pues siempre es muy, muy padre encontrarse ahora sí con las miradas del público, verlos asombrados, queriéndonos saludar. Fue magnífica. Fueron tantos gestos, tanto usar todo el pasillo, correr de aquí para allá, usar los libros, usar los carritos, usar cada parte de la Biblioteca Vasconcelos fue maravilloso. Muy cansado, es muy cansado. Terminando estas temporadas terminamos súper cansados, pero también es súper gratificante y te llena de satisfacción. Pues me encantó que estuvieron utilizando elementos que hay aquí en la biblioteca y los libros y los carritos de los libros y que estuvieron por todos lados corriendo y bailando. Eso me gustó mucho. Debería haber más eventos así. Me encantaría que fueran héroes junto con nosotros. Por unos momentos, por unos instantes, podemos cambiar el sentido de las cosas. ¿Cuántos niños como este de ojos tristes y cara macilenta, hijos de los trabajadores al servicio del Estado, han visto languidecer su pobre vida en habitaciones insalubres, antihigiénicas, en que falta el aire, el espacio, la salud, la felicidad? Y respondiendo a este imperativo, aquí está la nueva ciudad burocrática, que ha surgido gallarda y magnífica bajo los auspicios de la Dirección de Pensiones Civiles y a iniciativa de su director, licenciado Esteban García de Alba. Hace 70 años, el arquitecto Mario Pani proyectó un espacio en la Ciudad de México que se convertiría en un paradigma del multifamiliar moderno. El conjunto urbano Presidente Alemán, conocido también como Cupa. Pani era un visionario, desde luego, un hombre adelantado a su época, que logra dar unas respuestas a un momento que la ciudadanía no se lo imaginaba, ¿no? Y en este multifamiliar no es la excepción, ¿no? Hay también obra mural, ¿no? Hay obra de Orozco. Desde luego, un ingrediente muy importante es la participación de Clara Purcell como diseñadora de muebles. Es el primer multifamiliar promovido por el licenciado Miguel Alemán Valdés, quien es aparte el primer presidente civil en México. Es la primera obra construida por ICA, ¿no? Quien estaba al frente de Bernardo Quintana Rioja, y el primer conjunto multifamiliar también que diseña Mario Pani, ¿no? Quien es un arquitecto fundamental en la historia moderna mexicana y quien inicia los multifamiliares que construye más de 25 o 30 con este proyecto en la Colonia del Valle, ¿no? Entonces hay varios factores que lo hacen realmente importante para contar una historia a partir de esta obra. El multifamiliar moderno es una muestra organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Dirección de Arquitectura, como un recorrido histórico desde los orígenes de las unidades de habitación en México hasta la reflexión sobre el estado actual de la construcción de vivienda en el país. Estamos hablando de un México finales de los 40, ¿no? En donde se buscaba otro prototipo de vivienda, una nueva mirada de vivienda que solucionaba básicamente la vivienda para los trabajadores. Aquí tenemos al modesto cartero que consumía su vida en una antihigiénica y lóbrega casa de vecindad. Ahora llega a su hogar. Se siente satisfecho de poder habitar una casa limpia, confortable, llena de luz y de aire, en la cual puede descansar en compañía de los suyos
después de una ardua labor realizada a conciencia durante todo el día. Hablar de una vivienda para trabajadores donde tenías una mejora en todos sentidos, desde la calidad de un espacio, materiales con mayor durabilidad, los servicios que proporcionaba, desde luego, una nueva visión para el ama de casa que no estaba acostumbrada a tener un centro de lavado automático. ¿Qué diferencia con el procedimiento de lavar la ropa haciéndose pedazos las manos y destrozándose los riñones? La vida es buena y hay que gozarla siempre que sea posible. O la alberca, las zonas recreativas, pues daba que pensar a una sociedad que despertaba en ese momento a la modernidad, ¿no? Lo interesante de estos conjuntos y la historia multifamiliar que recorremos en esta exposición es que dejaban entre el 40 y el 80% de área libre, ¿no? Entonces realmente el área construida era bastante menor, simplemente el 20 o el 40%, y esto hacía que los espacios libres se ocuparan para circulaciones, para jardines, para parques, para albercas, para mercados, para servicios, ¿no? Me sorprende mucho que se nos haya olvidado cómo tenían más idea en 1947 de la ciudad y del crecimiento de la ciudad de lo que estamos ahora viviendo. Estaban haciendo una ciudad dentro de la ciudad y lo que ya hemos hecho últimamente son zonificaciones, es decir, parte habitacional nada más, zona industrial. Entonces hemos desmembrado la ciudad y por ejemplo aquí en el proyecto de Mario Pani se ve cómo tenía una visión mucho más integral de la ciudad de lo que tenemos hoy en día. De los proyectos que Pani propuso para vivienda colectiva, el CUPA es el que más debe a las imágenes urbanas propuestas por Le Corbusier. Específicamente en la Ciudad Radiante, edificios altos que permiten liberar espacios para dejarlos verdes, con los servicios requeridos en la planta baja. Estas imágenes se vieron materializadas casi paralelamente en el CUPA y en la unidad de Marsella en Francia. Y la lógica detrás es que sí hay un cambio en los modos de habitar en densidad, a diferencia de una vecindad o una casa tradicional, pero ¿qué provocaba esto, no? Había una democratización de lo público, ¿no? Había realmente un esfuerzo por vivir el en la afuera, ¿no? Del encuentro con el otro, de la alteridad, que provocaba que conocieras a tus vecinos. Otro aspecto muy importante, desde luego, es la manera de promocionarlo en la época, ¿no? Se hizo un promo hablando de un nuevo México, ¿no? Ahora, aquí tienen ustedes una habitación del tipo B en 2 pisos, de distribución funcional y cómoda con todos los servicios que la vida moderna exige. Sin lujos innecesarios, pero también sin apenas o restricciones que hagan molesto el diario vivir en el seno del hogar. Es un apartamento que brinda su hospitalidad a una familia mexicana, rescatada a la incomodidad por este centro urbano que lleva el nombre del presidente alemán. Criticando por un lado la precaria vivienda de las vecindades y cómo despertaba México a una nueva manera de habitación. La realidad es que el multifamiliar reúne una serie de acepciones y términos muy mexicanos. A mí la definición que más me gusta es la de Carlos Monsiváis, que es a final de cuentas que los multifamiliares son la utopía moderna del México sin vecindades. La frase que tenemos aquí atrás dice que los multifamiliares son la utopía del México moderno, sin vecindades. O sea, quizá era lo que más buscaban, pues, pero pues, quizá pareció al revés. Lo que más se me quedó en la cabeza fue que no se logró la intención de la utopía moderna con los multifamiliares, pero es una buena idea. En estos conjuntos no solo vemos un tipo de vivienda como se hace ahora, ¿no? Vemos distintas formas de resolver las necesidades habitacionales. Estos multifamiliares tienen viviendas en promedio sí de 60, incluso de 50 metros cuadrados, pero que van hasta 120. Y el reto no es tanto medirlos en metros cuadrados, sino en el piense, ¿no? Que le dedicaron a resolverlos, porque muchos eran dúplex, muchos tenían distintos espacios flexibles para que justamente el interior se viviera hacia el exterior. Y entonces esas áreas abiertas compensaban de pronto el tamaño de metros cuadrados, ¿no? Ese es el logro del multifamiliar, que se mantiene vivo, se mantiene joven, porque esta oferta de servicios que tiene no lo da cualquiera. Insisto, sin temor a equivocarme, yo creo que no tenemos por lo menos en la Ciudad de México, yo creo que ni en el interior del país,
una unidad multifamiliar que responda como ha respondido el CUPA en estos 70 años. La exposición Picasso y Rivera, Conversaciones a través del tiempo, fue organizada por el Museo del Palacio de Bellas Artes y Los Ángeles County Museum of Art para mostrar una serie de diálogos a través de obras icónicas que Pablo Picasso y Diego Rivera crearon durante la primera mitad del siglo XX. Artistas contemporáneos, Pablo Picasso y Diego Rivera se formaron en una tradición académica que asumía la superioridad de la cultura europea y el arte grecolatino sobre todas las demás. Sin embargo, en su proceso de consolidación artística, lograron superar esta estrecha noción sobre el arte. Temporada, entrevista con Julio Pérez Rivas, toma 4. En el primer núcleo de la exposición estamos buscando emular el contexto propio de las academias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde Picasso y Rivera estudiaron. Aquí lo que puede apreciarse es únicamente dibujos y obras al óleo que están acompañados con los modelos, que son réplicas en yeso de las principales esculturas de la antigüedad clásica. En la segunda década del siglo XX, ambos artistas encontraron en las vanguardias parisinas, particularmente en el cubismo, un elemento de confluencia que se manifestó durante su breve pero significativa amistad entre la primavera de 1914 y el invierno de 1916. Las obras creadas en este periodo muestran las propuestas que cada uno desarrolló como en una intensa conversación artística. Esto es muy interesante porque a partir de esto pueden entenderse muy bien los preceptos del cubismo. Es decir, uno de los más importantes de ellos es que se tiene un objeto inicial, digámoslo así. El objeto inicial o modelo es defragmentado. A partir de esta defragmentación se rompen sus límites lineales y también cualquier tipo de límite dado por la perspectiva. Posteriormente, el artista va a reconstruir al modelo u objeto para crear un nuevo objeto o un nuevo modelo que tenga características distintas al objeto inicial, pero que guarde un poco de su esencia. Pues a la gente le encanta la exposición porque descubre otras etapas que a lo mejor los artistas que no conocían. Por ejemplo, Diego Rivera, que lo conocemos evidentemente muy bien por todos sus murales que tenemos en la Ciudad de México. Muy poca gente conocía esa parte en que Diego se descubrió y interactuó con el cubismo. Entonces es muy interesante ver esa faceta del artista mexicano. De este lado podemos apreciar algunas obras. Una de ellas, de Pablo Picasso, es El hombre con bombín y bueno, viene del Art Institute of Chicago, donde puede apreciarse precisamente una posible influencia de Rivera en el sentido de que la paleta de colores es mucho más nutrida en comparación a lo que ya se había observado previamente. Además, la defragmentación del modelo es mucho más compleja que las otras que habíamos observado anteriormente. Incluso solamente se alcanza a apreciar una parte del propio rostro del modelo. Y de este lado podemos observar cómo Diego Rivera cambia ya su forma de percibir la forma en que manifiesta el cubismo, en el sentido de que hay una mayor maestría y un mayor dominio de las técnicas de representación tanto de los objetos como de defragmentación del propio modelo, utilizando obviamente los preceptos cubistas. Son dos personajes históricos súper importantes y pues bueno, la exposición está muy bien especificada en todas las etapas que pasaron cada uno de ellos en cuanto a su evolución como pintores y todo eso también. Durante los años 20 y 30 del siglo XX, los dos artistas vuelven su mirada hacia una nueva forma de representación naturalista, que busca expresar la solidez que proviene de la tradición y la cultura. Picasso en Francia, movido por la crisis de la posguerra, se inspira en el antiguo arte mediterráneo. Y Rivera, en el México posrevolucionario, retoma elementos del arte prehispánico. Te quedas reflexionando mucho en sus pinturas e intentar comprender lo que querían exponer
al pintarlas. Nunca pensé en una gama tan grande de pinturas. La verdad no tenía, por ejemplo, de Rivera no comprendía toda la información que él tenía. Sus pinturas no sabía que todas eran parecidas a las de Picasso y yo pensé que estaban más enfocadas a México, al indígena. La búsqueda de estos artistas durante esta década plantea la necesidad de regresar a los orígenes del arte por medio de este tipo de elementos, es decir, las modelos, que son modelos contemporáneas, a través de estos elementos iconográficos van a ser imbuidas de esta grandeza propia de los pueblos primigenios. Ha sido muy importante incluso a nivel internacional porque es un discurso que nunca se había expuesto en la vida. De hecho, es la razón por la que en la exposición hay piezas que a lo mejor son un poco complicadas de gestionar, pero los museos nos las prestaron justamente porque cumple la función de describir un discurso totalmente inédito. Es un proceso de investigación en el que se da a partir de seminarios en los que los curadores convergen y discuten las ideas al respecto de diferentes perspectivas que ellos tengan sobre la pieza o las piezas, ¿no? Entonces, en ese sentido, buscan diferentes asociaciones a partir de una idea central, en este caso son conversaciones a través del tiempo. Y bueno, a partir de esta idea, bueno, comienzan a observar tanto la formación académica de ambos artistas y observan que tienen coincidencias porque, como te decía, usaron el mismo método de dibujo, por ejemplo, ¿no? O son considerados niños prodigio en su tiempo. La exposición Picasso y Rivera me parece asombrosa porque compara demasiado las vidas de uno y el otro y puedes descubrir ciertos puntos como similares, ¿no? O sea, contemporáneas sobre todo, ¿no? Compara ciertos dibujos que hicieron de manera casi igual, pero en su tiempo, ¿no? Y en su contexto. Bueno, pues la gente entiende que son artistas sumamente completos ambos, ¿no? Que las exploraciones que realizan a las diferentes aristas del arte moderno, pues les han permitido crear obras que de alguna forma pueden ser icónicas y otras que a lo mejor no lo son, pero que de igual forma dentro de un movimiento específico, dentro de una corriente específica, forman parte fundamental del proceso artístico de la historia del arte moderno.